Buenas tardes, se oye, ¿no? Bien. Bueno, pues buenas tardes. Con esta conferencia que vamos a tener hoy, iniciamos las primeras jornadas sobre migraciones y cambio climático, que tienen su continuidad el jueves que viene, día 17, con el antropólogo Miguel Pajares, y el día 24 con la activista de derechos humanos Elena Maleno. Están organizadas por Gelaya Ecologistas en Acción y un grupo de entidades sociales, que son MPDL, Melilla Acoge, Servicio Jesuita de Migraciones, Gendudú y Solidari Wills. ¿Y por qué migraciones y cambio climático? Pues por la falta de comprensión, ¿no?, de cómo el clima obliga a personas a irse de su casa. Nosotros en Europa siempre pensamos que esas personas vienen pues huyendo de la pobreza, buscando una vida mejor, pero nunca pensamos en la realidad de que nadie quiere abandonar su casa, ni su entorno, su familia y tal. Por eso, yo pienso que cuando se abordan los desplazamientos por el clima, habría que tratar el tema como de seguridad humana, en vez de seguridad de fronteras. Nada más, agradeceros que nos acompañéis en estas primeras jornadas de migración y cambio climático, y también agradecer a la Consejería de Cultura por habernos cedido el salón de actos. Y le paso la palabra a Yunaida, que va a presentar a los ponentes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Como bien comenta la compañera Maite, esta iniciativa surge de Gelaya Ecologistas en Acción en Melilla, que convocó a principios de este verano a una serie de entidades sociales que trabajamos en torno a las migraciones y a la sensibilización. El MPDL acudimos ya que somos una entidad que en nuestro trabajo introducimos la cultura de paz entendida desde un enfoque positivo y con la finalidad de poner el foco en las desigualdades que provocan la ausencia de paz. Y lo hacemos a través de 5 ejes, entre ellos, por supuesto, desde el desarrollo sostenible, ya que entendemos que cuestiones tan urgentes como el cambio climático deben ser tratadas a nivel mundial y visibilizadas por toda la ciudadanía. Además, en nuestra ciudad, por ser zona fronteriza, hemos sido testigos de estos movimientos migratorios que proceden de África subsahariana. Es por ello que nos parece muy importante que la ciudadanía esté sensibilizada con respecto a los movimientos migratorios de las personas, y para ello es importante conocer algunos de los contextos de los que partimos y cuál es la situación que viven esas personas en terreno. Desde el MPDL trabajamos en territorio español, distribuida en varias delegaciones, pero también trabajamos a nivel internacional, en territorios de África, Oriente Medio y Latinoamérica. Precisamente tenemos 2 misiones en la Franja del Sahel, concretamente en Níger y en Mali. Y lo que pretendemos en esta sesión es dar a conocer la situación y el trabajo que desarrollamos en estos 2 países, que forman parte de ese gran cinturón de África de este a oeste, que es el Sahel. Nos pareció una buena oportunidad para presentar 2 campañas de sensibilización que tenemos en el MPDL, que es Resiliencia en Sahel y Yo migré por. La primera para poner en contexto cuál es la situación de estos países, y la segunda para sensibilizar a las personas de los países de acogida. Nos parece una buena forma de abrir estas jornadas, contextualizando estas situaciones, y que para la siguiente, por ejemplo, que estará en la siguiente ponencia, a la cual ya os invitamos, Miguel Pajares, que hablará más concretamente de las migraciones por causas climáticas. Y nada, pues después de este preludio, me complace presentarle a las compañeras y compañeros que vienen del Departamento de Movilización Social y Comunicación de sede central en Madrid, y que nos van a contar un poco el trabajo que realizamos en Sahel, y nos van a hablar también un poquito de la campaña de Yo migré por. Ellos son Cayetana Bellisco, Fran Sánchez y Aitor López. Bueno, vi que yo hablo muy alto, no sé si me va a hacer falta el micrófono, pero bueno, ¿sí? Sí. Vale.
mientras me conecto. Sí, si quieres iniciar. Dale, sí, daros las buenas tardes primero. Eso, totalmente. O sea, os agradecemos un montón que hayáis venido a esta jornada, a esta sesión en la que nos propuso Linaria y que queríamos conectarnos con vosotras, agradecer a Maite, a José de Ecologistas de Nación. Y hemos venido a esto, a compartir lo que hace el Movimiento por la Paz en cooperación internacional en el ámbito del Sahel y las campañas de sensibilización que desarrollamos en el Departamento de Movilización Social y Comunicación. Entonces, bueno, creo que también esto sea un diálogo en algunos puntos, que podamos conversar sobre esas causas, consecuencias y la realidad es que vosotras aquí en Melilla vivís mucho más cercanas, ¿no?, que nosotras allí en Madrid. Y bueno, para comentaros un poquito, iniciar y situar qué es el Movimiento por la Paz. Movimiento por la Paz, en realidad se llama Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad. Es una organización que nace en 1983 y nace en Madrid, un poco al calor del pacifismo de aquella época, ¿no?, con todas esas movilizaciones sociales, el tema de la OTAN y demás. Y qué circunstancias dio que al final esta organización se convirtió en un movimiento enfocado a la intervención en España y con el paso del tiempo en el ámbito de la cooperación internacional, ¿vale? Somos una asociación que es laica, es progresista y es independiente. El ámbito del progresismo es distinto que podéis encontrar en otras organizaciones porque no comentan, no dicen la ideología o los valores, básicamente creo que es mejor decir valores que tienen la organización y las personas que formamos parte, ¿vale? Pero bueno, situar que además tenemos el lema de porque la paz es mucho más que la ausencia de guerra, porque nuestro trabajo sobre todo se centra en la construcción de una cultura de paz, de una convivencia democrática y poder hacer posible un sistema en el que de manera democrática podamos vivir de forma diversa y entre todos y todas, sabiendo que hay una vida con conflictos y que los conflictos también hacen avanzar, ¿no? Por eso no solo las guerras, sino la realidad es que encontramos en nuestros días, día a día. ¿Qué más? Así, bueno, contaros los ejes estratégicos, ¿vale? Los ejes estratégicos donde nos situamos es la defensa y la promoción de los derechos humanos, la parte migratoria, de protección internacional de acogida humanitaria, ¿vale?, personas refugiadas, los derechos de la mujer. Yo creo que la parte migratoria y los derechos de la mujer a día de hoy se han consolidado como unos ejes importantísimos en la entidad y de hecho se está dando pasos para, bueno, se ha dado en el último plan estratégico nos hemos denominado como una organización feminista, lo que nos vincula cada vez más con este eje de trabajo. Nos situamos en la movilización social, en la sensibilización y en la educación para la paz. Como os decía, nuestra meta es la cultura de paz y para ello necesitamos conectar mucho con todo lo que significa jóvenes, lo que significa procesos educativos y, bueno, en realidad no solo jóvenes, sino si pensamos en una educación permanente de como necesitamos siempre ir reciclando, situar ese mensaje y esos contenidos y narrativas, que será algo que hoy podremos comentaros, ¿vale?, a través de una de las campañas, que es la campaña de Yo Mi Recuerdo. Y por último, como queremos hablar de cooperación internacional, como os decía, hay una línea de acción social muy importante aquí en España, estamos en 14 delegaciones, pero sí, bueno, y en este caso en Melilla, con Yunaida, que es la persona que habéis podido, bueno, ya conocéis obviamente, y que es la referencia para también nosotras como delegada. Bueno, tenemos en cooperación internacional 11 países de intervención, situados principalmente en América Latina, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Cuba, ¿vale?, con una realidad, bueno, hay que contextualizar la intervención que se hace en cada lugar, pero con una construcción de una sociedad democrática, sobre todo en la parte de Colombia, tenemos todos los acuerdos de paz que ha habido, ¿no?, ahí cómo se ha establecido MPL y forman parte de unas mesas de diálogo importantes, las cuales la verdad que dentro de la organización creo que tiene bastante peso lo que se está haciendo, por ejemplo, en esa delegación, en esa misión. ¿Qué más? En África estamos interviniendo en los campamentos de refugiados saharauis y en Marruecos. Y después, bajando un poquito, en la parte del Sahel, en Níger y en Mali, ¿vale?, que es un poquito lo que vamos a comentar hoy.
Y después, en Oriente Medio, nos situamos en el Líbano, en Jordania y en los campamentos de refugiados de Palestina. ¿De acuerdo? Allí, bueno, siempre solemos decir que tenemos una intervención muy diversa, porque los contextos y las demandas de las comunidades locales son distintas, los contextos, ¿vale? Y allí, por ejemplo, una línea de discapacidad muy importante de la que se desarrolla en los campamentos de refugiados, porque es una de las situaciones de mayor vulnerabilidad que se pudieron analizar, ¿no? Y que nos hicieron una demanda para poder desarrollar una línea de trabajo, ¿vale? Y poco más. Para situaros, espero que sepáis un poco cómo es la realidad, cuáles son los principios de trabajo también que tenemos, y pasamos a hablar de resiliencia en el Sahel. Para ello ya le paso a Calle. Bueno, buenas tardes a todas. Yo, antes de pasar a contaros el trabajo que hacemos en Níger y Mali, o en el Sahel, bueno, Aitor ha presentado un poco la organización, nuestro trabajo a nivel internacional. A nivel de España trabajamos en 17 delegaciones, y es verdad que nosotros venimos un poco en representación del Departamento de Movilización Social de una organización que es muy grande y que está representada aquí en Melilla o a través del equipo que un poco lidera Yunaida, ¿no? Entonces, bueno, que entendáis que venimos a contar un poco desde el trabajo que hacemos en movilización social, porque cualquier organización tiene que tener una línea de trabajo, no solo de atención directa o acción directa a través de sus programas, sino que también debe dedicar acciones, proyectos, trabajo a visibilizar, poner en valor y reflejar el trabajo que hacemos y la defensa de las causas en las que estamos trabajando. Ese es el trabajo que hace el área de movilización social y que está aquí, y comunicación, que estamos aquí representados. Es verdad que nosotros no trabajamos directamente en Níger y Mali, pero sí que, digamos, una de nuestras responsabilidades y tareas es trasladar a la ciudadanía el trabajo que hace nuestra organización y, sobre todo, la realidad que se vive en estos países. ¿Sí? Bueno, pues nuestro trabajo en Sahel. Bueno, como sabréis, Sahel es una franja enorme que a nivel de extensión se puede comparar a 7 veces la extensión de España aproximadamente. Son territorios enormemente poblados y que además sufren las consecuencias de unos cambios climáticos y de una realidad climática muy extrema. Por supuesto, son poblaciones muy resilientes, por eso el concepto de resiliencia, al clima en el que viven, ¿no? Porque es la realidad en la que nacen. Pero es verdad que las consecuencias del cambio climático están impactando especialmente en el planeta entero, pero especialmente en aquellos lugares que ya vienen viviendo realidades muy extremas en otros aspectos, a nivel de pobreza, a nivel de conflictos armados y de conflictos culturales, étnicos, etc. Y además se añade las dificultades para sobrevivir en un contexto en el que el clima condiciona la vida, básicamente, ¿no? Condiciona el acceso al agua, al saneamiento, al poder respirar casi, ¿no? Porque a veces las condiciones son tan extremas que no se pueden ni mover del calor que hace, del que no pueden acceder a una letrina o agua potable. Entonces esto condiciona la vida de muchísimas personas, especialmente las crisis climáticas afectan especialmente a las mujeres, a las niñas y a los niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque suelen ser sociedades que además viven en contextos de desigualdad de género muy alarmantes y de violencia contra las mujeres y las niñas, realmente preocupante. Generalmente las mujeres, en el caso de Mali y Níger,
tienen sus derechos muy mermados, ¿no? y el peso de las tradiciones y de los roles y estereotipos de género pues las afectan especialmente. Entonces esto tiene que ver con el acceso bueno, pues hasta un empleo productivo más allá de su trabajo en las casas, o bueno, al generar ingresos económicos, al acceder a recursos como la tierra, ¿no? un trozo de tierra donde poder cultivar, ¿no? Todo esto condiciona y además agrava las condiciones en las que viven climáticas, ¿no? Por no extenderme, bueno, os digo ahí que Malí Níger MPDL trabaja desde el 2006 y 2007 en lo que llamamos desarrollo rural y migraciones. Desarrollo rural porque entendemos que hay que trabajar desde un contexto muy local. En los cambios, ¿no? Lo de actúa local y el cambio será global. Esto funciona, esto es así, y desde MPDL nuestro enfoque de trabajo suele ser a través del trabajo con comunidades, y digo con, no hacia, no para, ¿vale? Porque sí que trabajamos desde un enfoque de horizontalidad, donde pretendemos hacer protagonistas a las personas que forman parte de las comunidades locales, también en Malí Níger, a pesar de todas sus dificultades. Y bueno, y es sorprendente ver cómo desde los contextos muy rurales y muy locales las comunidades son capaces de poner en marcha iniciativas, autoempleo, cooperativas y a pesar de todas las adversidades y a pesar de estar en un contexto tan sumamente difícil, son capaces de salir, bueno, airosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es el concepto de resiliencia, son poblaciones y comunidades muy resilientes. Bueno, también trabajo en seguridad alimentaria, que lo ha comentado la compañera, yo creo que has nombrado el tema de la seguridad en las migraciones, pero también en el acceso a la alimentación. Claro, el contexto climático y de conflicto y de desigualdad lleva a un problema muy importante de acceso a alimentos y a malnutrición, a índices de malnutrición muy alarmantes en los niños y las niñas. Entonces, bueno, por ahí también MPDL está trabajando en programas y proyectos donde, bueno, pues las familias, las comunidades puedan tener acceso a cultivos, a semillas, a trabajar la tierra, ¿no? desde un enfoque sostenible. Esto conecta también con el tema de la salud y la nutrición. Trabajamos en capacitar o en ofrecer formación y capacidades a las comunidades sobre nutrición dentro de las posibilidades de nutrición que existen, por supuesto, en sus contextos, porque tiene que ver con un impacto importante en su salud, ¿no? y especialmente insisto, en la de las mujeres, los niños y las niñas, que además luego deriva en problemáticas de salud no solo nutritiva, salud sexual reproductiva, desarrollo en el crecimiento de los niños y niñas, bueno, con problemáticas y a ritmos que no deberían ser, en fin. Bueno, nada que no conozcáis, que seguramente habéis visto por la tele y los medios. Bueno, pues esto hay una parte importante de realidad, esto es así. Y luego, bueno, pues trabajamos en resiliencia social y climática, sobre todo visibilizando estos que os decíamos de bueno, es que estas comunidades, esta población es extremadamente creativa para ingeniar recursos que les hacen prosperar, ¿no? de alguna manera, ¿no? Y sacar adelante a sus familias, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Ahí también acompañamos visibilizando, sensibilizando a la población, a las poblaciones de acogida de las personas migrantes que salen de estos países, y también en terreno, sobre todo capacitando, ¿no? En el tema de la resiliencia climática, trabajamos, bueno, haciendo ver a la población que el cuidado, el respeto de su entorno,
natural es importante para continuar con la vida, sobre todo, ¿no? Especialmente. Entonces, bueno, es verdad que dentro de sus posibilidades, sus recursos son personas que están muy conectadas con el medio natural, con su medio, pero es verdad que a veces las necesidades les llevan a no tener la capacidad o las posibilidades y los recursos para, por ejemplo, la gestión de residuos o para, bueno, pues, tener una nutrición adecuada, unos cultivos equilibrados, ¿no? con la tierra y con los ciclos naturales. Entonces, bueno, en todo esto también incidimos. ¿Qué más hacemos? Pues reforzamos las capacidades, esto es lo que os venía diciendo, ¿no? Las capacidades productivas, organizativas y comerciales de mujeres especialmente. Las mujeres tenemos una capacidad especial para gestionar de una manera muy colaborativa, ¿no? Encontramos recursos y maneras en nuestra forma de relacionarnos con nuestras comunidades y nuestro entorno, que al final conseguimos sacar adelante a nuestras familias, a la comunidad, al entorno, y sabemos que cuando inviertes en capacitar a las mujeres, suele surgir proyectos e iniciativas interesantes para la comunidad, tienen un impacto en la comunidad. También tiene sentido, ahí tenemos bastantes dificultades, pero seguimos, en que las propias mujeres puedan posicionar sus iniciativas comerciales en los mercados nacionales e internacionales. Por esto que os venía contando antes, las mujeres en Mali y Níger tradicionalmente no tienen una cultura de relaciones comerciales. De hecho, a ellas se las educa para que se posicionen en el ámbito privado. Entonces, es importante también capacitarlas para que sean capaces de salir a los mercados nacionales e incluso internacionales. Hemos tenido alguna experiencia para que, bueno, sus productos o su iniciativa comercial puedan vender y puedan obtener recursos, ¿no? económicos. Y luego, bueno, como os decía, pues optimizamos las cadenas de valor agroalimentarias desde el uso de la tierra, el manejo de la semilla, el uso del riego y de los ciclos agroalimentarios. Y bueno, promovemos la creación de microempresas agrícolas y no agrícolas. Y solo paso por encima porque lo ha explicado muy bien Yunaida. Todo esto desde un enfoque de cultura de paz, que parece un concepto tan abstracto, pero que tiene que ver, pues esto, ¿no? con la prevención de las violencias, con el cuidado y autocuidado y el uso respetuoso de los recursos naturales. ¿Vale? Bueno, todo esto contado así suena muy bonito, pero trabajar en estos contextos, bien, seguramente ecologistas lo sabéis y cualquiera de las organizaciones que estáis aquí presentes, es un reto muy difícil realmente y conseguir, y se consiguen, se consigue acompañar procesos muy interesantes y se ven cambios y transformación en comunidades que viven en contextos realmente muy difíciles. Entonces, bueno, nuestro trabajo desde movilización social es visibilizar esto, que la ciudadanía en el, ¿cómo llamarlo?, en el norte desarrollado, que es un concepto horroroso, conozcamos qué pasa, ¿no?, en estos países y no solo nos quedemos con la fotografía de los migrantes malienses o nigerianos que saltan la valla de Melilla, por ejemplo, ¿no? La fotografía de la valla, todos ahí agazapados y trepando, y bueno, conocer un poco cómo es su realidad de origen nos ayuda a entender y a entender que hay muchas más cosas en común que nos unen que cosas que nos separan, más allá del color de la piel, de la religión que profesemos, todas estas cosas, ¿no? Bueno, avanzo un poco, veréis que hablo muchísimo.
Entonces, yo creo que el enfoque de estas jornadas también es como que haya un feedback. Cualquier cosa os animo a que apuntéis, a que añadáis, a que preguntéis, a lo que queráis, ¿vale? Bueno, esto es muy rápido. En Níger, ya os digo, apoyamos el desarrollo de proyectos productivos agrosilvopastorales. Ahora estamos mucho incidiendo en proyectos de agua, saneamiento e higiene. Y bueno, el mapita veréis que este enfoque muy en lo local, veis que Níger es un país extenso, grande, y que MPDL es que no se llega a ver, pero si veis en el cuadrito una pequeña palomita azul, pues ahí estamos, ¿no? Es una intervención súper local, no sé si se llega a ver, ¿veis el cuadrito? Bueno, pues estamos en este departamento de Koni, región de Taouda, Níger, es una región pequeñita al suroeste, medio oeste, y bueno, a pesar de ser una intervención pequeñita y muy local, se están consiguiendo grandes resultados. Pasa un poco esto, como ver, porque creo que el contexto de Níger seguramente la mayoría lo conocéis, sabéis que es un país enormemente poblado, con uno de los mayores crecimientos demográficos, con gran variabilidad climática. Digamos que aquí ecologistas seguramente me puede corregir, hay dos, generalmente, ahora ya con el cambio climático ya todo ha cambiado, pero son regiones que generalmente tienen 2 estaciones al año, una muy húmeda, con mucha lluvia, ¿no? Muy torrencial y otra muy seca. Entonces, bueno, pues ellos gestionan un poco su ciclo de vida en torno a estas 2 estaciones, ¿vale? Bueno, como sabéis, son contextos sociales donde los conflictos armados y de grupos armados, sobre todo en las zonas fronterizas, en el caso de Níger, en Burkina Faso, Mali y Níger, en esas zonas fronterizas, bueno, los grupos armados siguen haciendo de las suyas. Entonces, bueno, se respira un clima de violencia en determinados lugares importante, ¿no? Para la propia población de allí, ¿no? Y, bueno, como os decía, hay un riesgo de malnutrición generalizada, ¿no? Especialmente para los menores de 5 años. En la actualidad tenemos un proyecto que ojalá consigamos financiación, bueno, que es en una aldea, fijaros lo que os digo, en una aldea situada en una situación crítica en cuanto al acceso y dependencia al agua potable. Este proyecto consiste básicamente en la construcción de pozos de agua, básicamente eso, pero es que la construcción de un pozo de agua puede suponer un cambio radical y encontrar agua, o sea, no solo la construcción del agua, sino que de ese pozo salga agua potable, o que luego haya algún mecanismo, se puede poner en marcha algún mecanismo de potabilización. Solo el instalar un pozo de agua potable y que la población local tenga acceso a agua supone un cambio brutal de acceso al alimento, a la agricultura, incluso a la educación, ¿no? O sea, es como que los niños y las niñas puedan ir a clase bien nutridos y bien hidratados es importante, ¿no? Solo una acción tan concreta puede generar un cambio enorme en una comunidad. Bueno, en Mali tiene un contexto un pelín diferente, aunque también se enfrenta a cambios climáticos enormes, pero es verdad que Mali en los últimos años ha tenido un pequeño incremento en su índice de desarrollo humano, en su proceso de democratización. Bueno, ha hecho algunos esfuerzos, a pesar de que, bueno, viene de una tradición de golpes de Estado. Bueno, no voy a entrar ahí porque seguramente en la siguiente ponencia el compañero que venga os va a ahondar más en esto. Pero bueno, es verdad que Mali, el problema que tiene, además de su crisis climática, alimentaria, económica, social, es que tiene un elevadísimo índice de desigualdad de género.
Ahí trabajamos igual en temas de sectores económicos agrícolas, pero de nuevo incidimos en que sean las mujeres las que tengan su propio proceso de cambio, ¿no? y que sean protagonistas de sus proyectos, ¿no? Bueno, en Mali igual hay una alta tasa de inseguridad alimentaria y malnutrición, un elevado índice de desigualdad de género. En este tiene también mucho que ver el acceso a la educación en Mali y por supuesto también en Níger, pero las niñas abandonan la escuela a una edad muy temprana. En relación a los niños el porcentaje es elevado, ¿no? Las niñas hacen una primera educación primaria, pero al nivel de secundaria hay un importante porcentaje de abandono escolar, ¿no? Y además, bueno, pues hay matrimonios a edades muy jóvenes, entonces, bueno, una natalidad elevada, en fin. Bueno, seguimos con los proyectos de formación profesional y autoempleo en Mali también. Hasta aquí un poco el panorama de Mali-Níger, el trabajo que hace MPDL. Perdón, compañero, que me he enrollado muchísimo. No sé si hay alguna aportación aquí en este punto, porque nos gustaría como pasar a presentaros dos campañas, como decía Aitor, desde este enfoque, ¿no? de poner el foco en las protagonistas y protagonistas que son las personas que viven en estos países, ¿no? Nosotros digamos que hacemos un poco de cadena de transmisión, pero bueno, damos un poco la vuelta, ¿no? y contamos experiencias y realidades desde su propia voz, ¿no? Esa es un poco la idea. Pues no sé, Fran, ¿te animas? Sí. Fran nos va a contar una preciosa campaña que tenemos entre manos, porque todavía la seguimos trabajando. Así es. Bueno, yo soy Fran, trabajo en comunicación en el Movimiento por la Paz y voy a hablaros sobre esta campaña que iniciamos en 2019, que pusimos de nombre o cogimos como lema Sahel Vivo. ¿Por qué Sahel Vivo? ¿De dónde viene esto? Bueno, en estos más de 15 años que llevamos trabajando en Sahel, en Mali y Níger, pues hemos detectado que la visión que se tiene aquí en Occidente, en Europa sobre todo, de la migración que llega de allí es como muy negativa. Siempre se tiene esta visión con estos datos, que al final es una realidad que está allí, que viven, pero siempre se tiene esta visión de no hay vida allí, por eso huyen de estos países. Pero nosotros hemos visto, nosotras, que realmente está esta capacidad de resiliencia, de salir adelante, ¿no? La resiliencia, este concepto que está tan de moda y se aplica ahora a todo, se puede definir como la capacidad de adaptación frente a una adversidad dada. Y hemos visto que realmente estos grupos de mujeres, con este acompañamiento que hacemos desde Movimiento por la Paz y desde otras entidades que trabajan allí, e iniciativas propias que van surgiendo, pues son capaces de realmente tener este futuro, ¿no? De ahí viene el nombre de Sahel Vivo y por eso tenemos este lema, ¿no? Central de la campaña. Esta campaña la tenemos aterrizada en una web que es resilienciasahel.org, que bueno, la tenéis aquí el enlace por si queréis entrar y visitarla. Y bueno, es un espacio online y se centra sobre todo en una parte de sensibilización, de esto que comentaba mi compañera Calle, de comunicar y hacer ver a la gente que ve esta campaña que realmente existe este futuro. Es una campaña que pone de manifiesto pues esto que estábamos hablando, ¿no? Las capacidades de resistencia, de creatividad, de reinventarse frente a las adversidades. Ya sabemos que este cinturón de África, como decía Junaida al principio, es una de las regiones del mundo donde más se está notando los efectos de la crisis climática, que ya no es un cambio, es que tenemos que hablar de crisis climática, pues es el mayor reto que afrontamos ahora mismo como humanidad, ¿no? Y esta capacidad que tienen de innovar, pues es lo que intentábamos plasmar con una campaña que se centra sobre todo en mujeres y bueno, ahora lo mostraré en las gráficas y queríamos ver, como ya adelantaba mi compañera Calle, se comunica, son ellas mismas, es su propia voz la que cuenta qué está sucediendo, qué están haciendo y cómo evolucionan y cómo se enfrentan a esta crisis climática. Bueno, esto como iba diciendo, pues la idea central de esta campaña es romper con estos estereotipos que se tienen desde el continente africano, así en general,
desde Europa y como quitar un poco esta mirada pues complaciente o paternalista que a veces se da incluso desde las propias entidades, las ONGs, con algunas campañas que tenemos que pues no ayudan, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos con esta campaña? Pues como cambiar el foco. El otro día asistí a una ponencia y una chica decía, ¿por qué hablamos de frontera sur cuando hablamos, por ejemplo, de la frontera de Melilla, ¿no? Que ayer tuvimos la posibilidad de visitarla? ¿Por qué hablamos de frontera sur si realmente esta es la frontera norte? La frontera es para ellos y para ellas, son ellos quienes viajan y es una frontera norte, ¿no? Pues es un poco este giro de poner el foco en otro lado. Es una campaña en positivo y esto es lo que se pretendía. La campaña, bueno, como veis está ilustrada con una maravilla de ilustraciones que hizo Marga Castaño. Bueno, es la ilustradora y la directora de arte que elaboró la campaña, que además es una campaña que lo leo porque se llevó un primer premio a nivel europeo, el oro en dirección de artes de medios impresos e ilustración, el premio ADG se llama, de Laos de diseño gráfico. Vamos, que es una campaña que ha tenido recorrido y bueno, lo sigue teniendo. Y es como que tiene 4 patas, ¿no? Que identificamos. La primera es Sahel Coopera, que esto habla pues de esto que estábamos hablando de las cooperativas, de la capacidad de innovación y de salir adelante de estos grupos de mujeres con los que trabajamos en Mali y Níger. Las cooperativas pues son alternativas locales y sostenibles que se implantan allí en el propio territorio, son oportunidades de desarrollo para las comunidades, fomentan esta resiliencia y la cooperación y además por el tipo de cooperativas que ponen en marcha nos acercan a estas poblaciones, a la tierra y a sus recursos naturales. Algunos ejemplos, por ser más concreto, hay cooperativas de transformación de cacahuete en aceite, en crema, en tortas, producción de cosméticos y cría de ganado, que es pues uno de los principales motores de estas poblaciones. Otra de las patas, ¿no?, de esta campaña es Sahel Emprende. Sahel Emprende es Sahel sale adelante, Sahel toma las riendas de su futuro. Sahel, estas mujeres en concreto, tienen estos emprendimientos, esta capacidad de reinventarse con todo esto que he dicho, ¿no? Entonces, esto sí que nos lleva directamente al concepto de resiliencia del que he hablado al principio. Otra pata es Sahel se cuida. Y Sahel se cuida, pues nos habla más, esta es la pata que más se centra en los efectos del cambio climático. El 80% de las tierras cultivables allí en la zona de Sahel pues se han visto degradadas por el aumento de las temperaturas que vienen viviendo en estos últimos 20-10 años, que han subido hasta un 1,5% y está creciendo mucho más rápido, está aumentando la temperatura mucho más rápido de lo que lo hace en el resto del mundo. Esto también me lleva a esta iniciativa, no sé si la conocéis, de la Muralla Verde, ¿no? Este proyecto que se pretende hacer desde una punta del cinturón a la otra, de construir una muralla de árboles de 8.000 kilómetros que ayude a frenar estos, por lo menos minimizar todo lo que se pueda los efectos del cambio climático. Y luego, por último, está la parte de Sahel Mira Adelante. Sahel Mira Adelante habla precisamente de esto que decíamos al principio, de la cultura de paz, ¿no? De construir este futuro y de que realmente con esta perspectiva en positivo sí se puede salir adelante. Entonces, nuestro lema es la paz. Se me ha ido. La paz es mucho más que la ausencia de guerra, ¿no? No solamente la paz es que no haya guerra, la paz también es que haya justicia social, que haya igualdad, que haya derechos humanos, y esto es lo que representa esta pata de Sahel Mira Adelante. Como veis, todas las imágenes que hizo Marga utilizan los colores que nos recuerdan a África, son sus propias telas, son sus símbolos, son las mujeres saliendo hacia adelante, ¿no? Y son muy chulas. Esta campaña, como digo, empezamos en 2019 y la tenemos aterrizada en la web de Resiliencia Sahel y ha seguido avanzando. Esto fue el inicio, el lanzamiento con estas gráficas, pero además en esta web tenemos testimonios, tenemos entrevistas bueno, voy a intentar poner una ahora. Sí, no sé si se podrá. Podemos intentarlo, a ver. Así sale. Y bueno, como lo vais a... Bueno, voy a intentar ponerla. Lo graban ellas mismas con sus propios medios, con sus propios dispositivos,
pero creemos que esto es lo que da la riqueza a este tipo de contenidos. Aquí en este vídeo que voy a intentar reproducir, Apsu Baru da su propio testimonio de cómo vive ellas el trabajo que se está haciendo. Ahí no se ve. No se está viendo, ¿no? A ver. Vale, vamos a ver qué está pasando. Está duplicado. ¿Cómo puedo hacer esto? Mira, mira. Cierro aquí, ¿verdad? Sí. Y está duplicada. Tienes que tirar esa pestaña hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Esta? No. Mira. Ah, esta. Sí, te cambias. No. Esta. ¿Ahora sí se ve? Ahí está. Vale. Perdón por los incidentes técnicos. Kuma har yau yana shugaba ta rezo mai riba zara. Lallai wannan na samu kujera ta kansayar dangance da wannan horarruka da mun kai samu wadda proje a CCD da yi bamu. Inda lallai a shekarun baya ban ma san wani abu jiwa zaɓe ba ko ban kai wurin zaɓe sai dai mazan su amshi takardun mu sai su je mana. Amma ta wannan proje a CCD ita ta yi ba mu horo ta waye mana kai da cewa mace ma tana da yancin ta ta takara kuma tana da yancin kanta. Shi ya ba mu ƙarfin gwiwa har na tafi na aji takarduna ne na tafi lokacin da zaɓe ya tashi na yi farfagandi na shaida maza da mata cewa ina so in zai wani abu cikin wannan tahiyar da siyasa. Kuma Allah da iko ne kuma ya kama ni kuma na samu wannan kujera ta kwansaye. Ina fata kuma ina burin cewa yau dukkan ne abin da zai shigo in dai fuskan mata na insha Allah na da alƙawarin zan kwato musu yancinsu. Lallai shi na babban guri na saboda gaskiya a shekarun baya da ba mu san koyin ba da waɗannan furojin da ba su zukuwa kamar a sai dai gara ta ba mu horuka ta kwatanta mana ba mu san da mace tana da yancin ta ba sai yanzu ta wannan furoji a sai dai ba mu horuka tana kwatanta mana cewa lalle mace tana da yancin kan kuma na gani inda gashi na aji takara har mutane sun zaɓe na samu wannan kujera ta kwanse. Bueno, qué interesante ver también que habéis leído que dice, es que hasta que tomé conciencia de que me podía presentar y de que tenía derechos. ¿Ha seguido? Ah, sí. Se ha pasado a otro que tenemos. Bueno, claro, sí, nada, sí. Y yo creo que de Sahel no sé si hay algo más. No. Ya se migré por ¿no? Vale, pues le paso la palabra a mi compañero Aitor, que nos va a hablar ahora de otra campaña de Yo Migré Por. Y pues adelante, te pongo la presentación. Ok, bueno, y aquí yo creo que es como más o menos estábamos pensando es que fuese un diálogo, ¿vale? Entonces, esta campaña se pretende, bueno, y hablar de esta campaña, lo que quiero en realidad es que podamos hablar sobre un proceso propio de la organización, incluso del Departamento de Movilización Social y Comunicación que tuvimos, sobre cómo abordamos las narrativas de la migración, cómo abordamos las causas, cómo las contamos. Entonces, claro, cuando nos centramos en las causas, ¿qué datos estamos utilizando? ¿Cuáles son los argumentos? Porque además lo queremos hacer en beneficio de contar qué causas, pero claro, es que las causas al final nos centramos muchas veces en los dramas y los ponemos en nuestras voces, no en la participación de las personas con las que nosotros participamos, en ejemplos como el que ha comentado Cayetana, ¿no? De un proyecto de cooperación como el nuestro en Mali y en Níger. Entonces yo os invito a esto, ¿no? ¿Qué tipo de narrativas estamos utilizando? ¿Qué argumentos y cómo podemos modificar? ¿Qué podemos hacer? Y ahora os presentamos la nuestra, ¿vale? ¿En qué acabó aquello? ¿Vale? Pero bueno, sí que os invito a esto, a haceros esa pregunta. ¿Cómo creéis que tenemos que abordar la migración?
estas personas que se mueven, ¿cómo creéis que tenemos que abordarlo? ¿Qué os anima a pensar? ¿O qué creéis que estamos fallando? Porque algo está pasando, ¿no? Cada vez las cosas están más complicaditas para la gente que se mueve. ¿Qué os anima? Yo tengo un micro, ojo, que esto es muy difícil. Que es bueno, ahora sí, que es un elemento complicado. Dialoguemos. ¿Qué pensáis? ¿Lo estamos haciendo bien? Lo estamos haciendo bien. No, me parece, ¿no? Me parece. Claro, ¿qué argumentos estamos utilizando cuando hablamos normalmente? ¿Qué es lo que sale en los medios de comunicación? ¿Estamos nosotros presentes? ¿Quién está presente cuando cuenta las circunstancias de las personas que a lo mejor ya están en España? ¿Cómo se cuentan? Todo esto son preguntas que nos compartimos en el proceso de creación de esta campaña, que duró 1 año, y a efectos el resultado es algo muy sencillo, pero porque fue muy difícil darnos a pensar aquí. ¿Conocéis el informe de nuevas narrativas de Por Causa sobre cómo abordar la migración? ¿Sí? ¿Quiénes? Aquellas personas que leísteis eso, ¿qué os sugirió? ¿Recordáis? Animaos, por favor. El miércoles, el festivo era en Madrid, ojo. Entonces, bueno, si no, yo voy a ir avanzando. Venga, anímate. Aquí llevamos buscando todo el día. Pues yo recuerdo que pensaba que tenía mucha razón en muchos puntos, y también recuerdo en una primera lectura que a lo mejor era también un poco ingenuo lo que... O sea, no sé. ¿Ingenuo el informe o la manera la manera de abordarlo? Bueno, a lo mejor es que lo crucé porque estaba también leyendo lo que están también trabajando ahora, de las narrativas del amor, y que me parecen súper necesarias, pero digo, centrar únicamente en eso, a lo mejor habría que hacer un trabajo previo muy importante sobre qué se dice, dónde se dice, claro, y hacia quién y a quién, ¿no? Claro, siempre. Sí. Y que hay muchas cuestiones que no, de las que hay que hablar, pero que son desagradables. Entonces por eso me parecía quizá un poco ingenuo, que se dejaba cosas detrás. Pero el grueso de lo que son las nuevas narrativas, pues una parte por donde empezar a cambiar el marco narrativo, que al final vamos con la lengua afuera rebatiendo lo que dicen determinados intereses políticos. O familiares que estás hablando con ellos y te dicen, ¿no?, una burrada, y a ver cómo te digo yo, ¿no? O sea, que me voy a lo cotidiano, para nada te resto lo que has dicho, porque es así. Bueno, te agradezco. Te agradezco compartir. ¿Ya había levantado una mano una compañera? Sí, yo también creo que muchas veces, incluso aunque intentemos ponernos en la posición de dar voz a, eso ya es bastante etnocéntrico de por sí, ¿no? Porque ¿quién soy yo para dar voz a nadie? Y creo que hablamos mucho de las personas que migran y poco de nuestra responsabilidad como españolas o europea o persona con visado y movilidad segura. Entonces, creo que tendríamos que poner bastante más el enfoque en eso, en nuestra responsabilidad como sociedad civil, de cómo se está utilizando nuestro dinero público, de qué sociedad queremos para nosotras también, siendo, a ver, sin ser egoísta o individualista, pero por no seguir cayendo precisamente en el buenismo de tal, prefiero que el buenismo que el malismo también, pero bueno, me entendéis, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, o sea, sí, o sea, señalar más nuestra responsabilidad. Sí, adelante. Bueno, como ecologistas, las migraciones nosotros las vemos como un fenómeno natural. Es decir, claro, todos los seres vivos migran. Por lo tanto, nosotros también migramos. Entonces, lo que nosotros vemos en las narrativas es que da la sensación de que nosotros no migramos y migran otras personas. Sí.
si nosotros, entonces, por ejemplo, si nos situamos en la ciudad de Melilla, hace un siglo aquí en Melilla no había nadie. Entonces todas las personas que estamos aquí somos migrantes que hemos venido de algún lado. Entonces lo que me da la sensación desde el punto de vista de que en Melilla entendamos a los migrantes que vienen de Sahel o de otros sitios es realmente empezar a comprender que están haciendo lo mismo que muchos de nosotros y lo mismo que se va a hacer. Entonces lo que me da la sensación es que tenemos primero, pensando en lo local, que tenemos que empezar a pensar en nuestra condición de migrantes por ser de Melilla y a partir de ahí empezar a pensar que bueno, pues que los demás quieren hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Yo me tuve que ir, mis padres tuvieron que llegar aquí porque emigraron, yo me tuve que ir de aquí porque emigré, mi hijo se ha ido de aquí porque aquí no había trabajo para ellos, y en definitiva Melilla es una ciudad que viene de las migraciones, que siempre, porque a principios del siglo XX tenía 9.000 habitantes, y todos los demás hemos llegado en el siglo XX. Entonces, lo que nosotros nos estamos planteando, por lo menos desde mi punto de vista, nosotros lo que queremos es empezar a hacer ver que nosotros somos los migrantes de Melilla. Y entonces que tenemos que saber que los demás están haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho. Para empezar a entender, a recepcionar, a no ver como un peligro el tema de la llegada de migrantes, que es como un sector de la población lo ve. Bueno, yo creo que ese enfoque conecta mucho con la campaña, la de Yo migré por, esta que os vamos a mostrar ahora. Realmente compartimos ese enfoque, claro. Migrar es un acto natural, ¿no? Es como, bueno, me muevo y tengo, debería tener esta libertad de movimiento, ¿no? Porque, bueno, porque tenemos el derecho de salir, de movernos, de buscarnos la vida allá donde queramos, ¿no? O allá donde tengamos oportunidad. Sí, compartimos ese enfoque también y yo creo que la de Migré va por ahí. Sí. Sí, bueno, en el caso, eso es muy lógico, lo que pasa que lo que tememos en el caso de Sahel es que esa migración deje de ser un volumen normal por el tema climático. Claro. Ahí es donde está el miedo. Se está hablando de Sahel desde hace ya 10, 15 años y aquello no tiene arreglo, poco arreglo tiene, entonces esos movimientos migratorios va a haber que entenderlos a la fuerza, pero al final van a dejar de ser un volumen normal y habrá que ver cómo solucionar las cosas allí, supongo. Claro, claro. Eso es, trabajar con ellas en sus lugares, ¿no? En sus países, en sus comunidades. Yo creo que tiene mucho sentido el poder hablar de esto porque al final para nosotros de verdad fue un camino muy largo y nos llevó a pensar que primero, voy a poner un ejemplo con la resiliencia, un concepto psicológico, ¿no? Pues nosotros cuando intervenimos con personas, primero tenemos que sabernos cuidar para poder cuidar a otros o a otras. Igual aquí en el proceso de primero me tengo que pensar a mí misma dónde me sitúo, en mi realidad y en mi contexto, en mis privilegios o en mis circunstancias, ¿no? Y entonces las compañeras a mí me han llevado a esa parte, a ese concepto de interseccionalidad, no sé si os suena, ese concepto de, bueno, de dónde yo me sitúo con mis circunstancias sociales, personales, económicas y cómo yo me muevo y cómo me relaciono. Entonces yo ya me he situado, me he conceptualizado y hay que revisarse esa conceptualización de yo, Aitor, de Madrid, estudiante que ya aquí estoy en Melilla contando una campaña, ¿no? Y por qué lo hago, y cómo lo quiero trasladar y qué quiero trasladar. Todo eso son preguntas que nos tenemos que hacer nosotras mismas. Bueno, yo porque también me pregunto demasiado probablemente. Pero tenemos que pensar cómo nos relacionamos con las personas que emigran, que se mueven de países en distintos países y cómo estamos enfocándolo cuando nosotros queremos comunicar que, oye, que da igual que vengan de donde vengan estas personas y vamos a entender por qué se están moviendo, ¿vale? Y vamos a estar con ellas para cambiar esas circunstancias. En este caso intervenimos mucho desde el asistencialismo aquí en España y además las organizaciones sociales lo hacemos con todo el cariño posible,
¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que caemos en esto, porque no hay otra, porque es normal, porque es que necesitamos darle las condiciones mínimas, pero con ellas tenemos que generar otros procesos, otras narrativas, esas narrativas que cuenten cómo podríamos cambiar las cosas con ellas, ¿vale? Yo ya me aparto y son ellas, ¿no? Y esas narrativas son las que un poco, en cierta manera, entonces Fundación por Causa nos invitaba a reflexionar en este proceso. Y con las narrativas del amor, ¿no?, que ha dicho el compañero, que os invito el informe a verlo o algunas ponencias. Claro, ellos dicen, joder, qué complicado, ¿no?, aquello, el amor, cuando hablas del amor, que ¿no?, pierde un poco de fuerza y se queda un poco ahí. Pero claro, y también ellas lo varían y ponen sinónimos de narrativas de solidaridad, ¿vale?, narrativas de comunidad. Otro tipo de palabras que también ayudan a conceptualizar por qué amor, porque es conexión también con el otro y que somos parte de un mundo que le pusimos unas líneas, ¿entendemos?, ¿no?, y pusimos que eran países, porque lo hicimos nosotros y nosotras. Entonces, bueno, pues esto, narrativas de solidaridad, ¿vale? Ya voy a pasar un poco a la campaña para no extenderme la reflexión. Narrativas de solidaridad, o sea, vamos a poner en valor esto. Yo creo, y por nuestra parte, con la campaña Yo Migré Por, anduvo mucho por aquí, ¿vale? Entonces, si podéis darle alguna opinión respecto a lo que estamos comentando. Es una invitación a reflexionar, de verdad. Bueno, ¿cómo lo enfocamos? Enfocamos que al final lo veíamos como un proceso natural, como comentaba nuestro compañero José, y al final entendíamos que claro, que es un proceso natural igual que las emociones y los sentimientos, que son universales. El proceso migratorio, los procesos de movimientos de seres humanos se han dado en toda la historia de los seres humanos, ¿vale? Se movieron de un lado a otro y no me voy a remontar a la historia, ¿vale?, en general, pero vamos a verlo como un proceso natural y que como hemos generado pues estos estados-nación y demás, ahora empezamos a entender que pasan fronteras, necesitan una normativa, una legislación, cosas que lo dificultan, y lo dificultan para unos y no para otros, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, vamos a ver cómo lo enfocamos. Pues las emociones son algo naturales, universales, nos conectan con el otro sin más, son personas, somos personas, da igual. Entonces queríamos centrarnos en esta parte, ¿vale? Y para ello quedó un vídeo cortillo, pero que nos centraba un poco en esto, ¿vale? En estas emociones que pueden ser una de las causas también por las cuales la persona se mueve, ¿vale? Y ya no nos vamos a la parte climática o migratoria, donde a lo mejor los datos no nos vienen, o sea, no nos sentiríamos cómodos hablando de ella porque lo estábamos haciendo nosotras, esta campaña, ¿entendéis? ¿Vale? Porque para hacer una campaña lo ideal es que tuviesen estas personas también. Como lo estábamos haciendo nosotras, lo hicimos nosotras, con toda esa característica de pensar en las emociones que son universales y ahí nos conectamos para poder hablar de ello, ¿vale? Así que, si podéis compartir. Sí, es que estaba, a ver. Vale, sí que... Tengo que ir a la carpeta. Está aquí abierto. Mira, está aquí. Espera un momentito, que como está duplicada. Se pone fácil esto. Yo migré por atracción. Yo migré por asco. Yo migré por plenitud. Yo migré por valentía. Yo migré por impotencia. Yo migré por esperanza. Yo migré por libertad. Yo migré por amor. Yo migré por vergüenza. Yo migré por orgullo. Yo migré por alivio. Yo migré por repudio. Yo migré por pertenencia. Yo migré por seguridad. Yo migré por rebeldía. Yo migré por honestidad. Yo migré por miedo. Yo migré por humildad. Yo migré por pasión. Yo migré por nostalgia.
Ok, bueno, ¿qué genera? Bueno. ¿No? Un poco era apelar a las emociones, es un poco, nos conecta, ¿no? Es un poco decir, bueno, efectivamente emigrar tiene que ver, es un proceso natural, tanto como las emociones, y cuando una persona te explica que yo emigré por pasión, por amor, por repudio, por supuesto que hay causas, hay otras motivaciones detrás, ¿no? Y otras causas que provienen también de los contextos de origen, pero al final la emoción que a una persona le mueve, ¿no? le lleva a moverse de un lugar a otro, puede ser compartida con cualquier otra persona a nivel, ¿no? En el mundo. Entonces un poco el enfoque de esta campaña era eso, conectarnos con las emociones, que es lo que nos conecta a todos los seres humanos, y nos lleva a empatizar y bueno, sí, y al concepto de solidaridad, ¿no? de bueno, soy capaz de ponerme en el lugar del otro, ¿no? porque soy capaz de sentir esa emoción que a esta persona le llevó a salir de su país, ¿no? Más allá de que, por supuesto, no minimizamos las causas, otras causas añadidas que tienen que ver con la pobreza, con, no sé, ¿no? Todo esto que está ahí, por supuesto, y que hay que seguir hablando de ello y buscando soluciones, pero bueno, al final el repudio podemos sentirlo todos, el amor también, ¿no? Y una persona, bueno, a lo mejor ¿no? que a lo mejor incluso su orientación sexual en un país determinado le puede llevar a moverse, ¿no? O siente que pueda ser repudiada en su país y se mueva. Ese sentimiento de repudio, yo aquí en España lo puedo entender perfectísimamente, me puedo poner en su lugar. El amor, ¿no? Pues es que no sé, me enamoré de un francés, ¿no? Y además de que en mi país vivía en unas condiciones de tal, pero además ¿no? me movió esto. Bueno, es verdad que conecta, que al final yo creo que esta campaña tuvo respuesta, porque sí que apelar a las emociones nos mueve. Así que, bueno, no sé si tenéis algo más que queréis, no sé, añadir algo más. ¿Qué os ha parecido? Yo sé que muchos de vosotros ya participáis en organizaciones, ¿no? Y seguramente, bueno, son temas que tenéis presentes, ¿no? en el día a día casi. Pero bueno, sí, José, perdón. Bueno, yo quiero preguntar. Claro. Yo quiero preguntar si existe algún tipo de observatorio social del Sahel que más o menos tenga, que cuente con ojo en organizaciones pues, de Malí, de Chad, es decir, que cuenten con informadores del país. Ya. En el sentido de que estamos continuamente escuchando golpes de Estado en estos países. Sin embargo, no estamos escuchando las consecuencias que meses después en el país de lo que ha pasado después de haber un golpe de Estado. Ya. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones hace que en una región pueda haber de pronto una guerra abierta, puede haber, es decir, que el conocimiento de cómo van cambiando las condiciones de año en año ahí, pues que se puede hacer un seguimiento, porque por ejemplo en el caso de los refugiados, pues en algunos lugares de esos países se podrá justificar que existe una situación de violencia, pero ya de violencia no, sino de guerra. Y entonces pues puede afectar, por ejemplo, a derechos de protección internacional, entonces si existe o si y como veis que exista, es decir, si no existe, si debería existir. Ostras, es que yo creo que el acceso a la información, o sea, yo no sé, yo dudo que exista una agencia como tal que englobe como la región Sahel. Yo creo que podría existir algo más por país,
Pero es verdad que son países que el acceso a la información bueno, aquí tú sabes más, es muy complicado. O sea, que incluso las personas que tengan las personas en esos países, informantes en esos países que quieran dar voz y difundir la información de lo que allí pasa, en determinados contextos no es posible. O sea, son perseguidos, básicamente. Entonces, que exista una agencia pública, o sea, de acceso público, yo lo dudaría. Yo creo que en Níger seguro no. Yo creo que es más que ni en Mali. Hablo de los dos países que conocemos más. Yo creo que pueda existir agencias internacionales que a través, claro, pero que puedan contar casi como en privado y medio en secreto con informantes locales que puedan trasladar parte de la información de lo que allí pasa. Pero ese concepto como de agencia de información, a eso, en ese sentido, yo creo que ese es el canal, pero ahí no sé, Fran, si tú lo conoces más. Normalmente, de hecho, las organizaciones tenemos dificultades muchas veces para acceder a información de lo que allí pasa. Y bueno, pues claro que tenemos estrategias, ¿no? Al final, a través de nuestras organizaciones locales en terreno, bueno, hay personas, periodistas freelance que trabajan en terreno, pero es verdad que no existen canales como establecidos de información, porque mucha información no interesa tampoco que se conozca. Sí, la compañera quería decir algo. No. No, ¿estaba el compañero también? Sí. No. Adelante. Sí. Un poco en la línea, no tanto solo de información en general, sino lo que me estaba preguntando un poco a lo largo de la charla es, desde vuestros proyectos locales o en general un poco más extendido a otras regiones y demás, y relacionándolo con la migración climática, ¿cómo de fácil o difícil es saber si la gente, o sea, si el origen del yo migré por es por crisis climática? ¿Cómo de entendido está que la crisis climática está afectando a esto, tanto de la propia persona que sale como un poco de la sociedad y tal? O si hay herramientas, digamos, que correlacionen, ¿no?, estas dos variables un poco, porque es lo que pasa al final, o sea, cómo un poco el gran reto, cómo demuestras. Bueno, a ver, es verdad que en el caso de MPDL, además uno de los canales por los que nuestra organización puede tener algo de información al respecto es que nosotros además trabajamos en programas de acogida de personas migrantes aquí, que provienen de estos lugares. Sus propios testimonios cuando llegan aquí nos sirven, o sea, ellos mismos nos sirven de canal de información. Ellos mismos nos dicen, mira, es que yo tengo que salir porque es que no hay manera de vivir porque estamos a 50 grados, no puedo cultivar ni una semilla, ¿no? Digamos que para nuestra organización es verdad que puedes entender que es una información informal, ¿no?, de alguna manera, porque proviene de las propias personas que han migrado y que nosotros acogemos en nuestros programas. Tenemos un programa que se llama de protección internacional y otro de acogida humanitaria. Entonces, cada año acogemos un número importante de personas que provienen de estas regiones y ellos mismos nos informan de cómo es su realidad allí. Entonces, para nosotros es un canal importante, ¿no? y que además le damos veracidad, porque claro, una persona que viene migrando normalmente tiene necesidad de contar, cuando ya se siente acogido obviamente, y normalmente tiene necesidad de contar su historia de alguna manera, ¿no? Cuando, bueno, es verdad que llega un momento que necesitas, ¿no? Ostras, es que mira lo que he vivido, ¿no?, con toda esta camino, diáspora, trayectoria horripilante que viven muchos migrantes, ¿no? Y cuando llegan aquí generalmente cuentan. Luego también tenemos personas que nos informan en terreno y por supuesto, claro, hay un montón de informes, agencias que trabajan recabando toda esta información. Naciones Unidas suele tener Banco Mundial, todos estos organismos internacionales. Hay una parte de su trabajo que la dedica a
básicamente a elaborar informes anuales que tienen que ver con la realidad climática y no solo climática del mundo, ¿no? del mundo en desarrollo, por así decirlo, ¿no? Los informes de desarrollo humano. Mira, justamente hoy hemos localizado una web que yo no conocía del Banco Mundial de la situación climática, pero con gráficas, con datos, está en inglés, es verdad, pero que me ha parecido interesante, ¿no? Muy actualizada a 2022 de la realidad climática, o sea, especializada en cambio climático. Entonces, bueno, por ahí es verdad que, claro, al detalle la realidad de todo lo que pasa en cada uno de los países, pues no sé si es fácil conocerla. Nosotros siempre hablamos de lo que podemos hablar, que es, bueno, desde nuestros proyectos y desde la información que nos trasladan nuestros equipos en terreno y las comunidades con las que trabajamos. Preferimos no meternos en jardines y hablar de lo que no sabemos. Sí, por aquí. En mi caso son dos cuestiones muy diferentes. Sí. La primera, siempre aprovecho cuando hay testigos directos de aquello por lo del muro verde, porque aquí llegan muy pocas noticias del tema. El año pasado le preguntamos a Papadou y él nos contó que en su país sí se estaba haciendo bien algo nuevo, porque aquí no llega información de nada y que sin embargo en otros países no estaba yendo. Claro. Y mencionaba Mali. Yo creo que ese proyecto es muy interesante. Mencionaba Mali como que se estaba haciendo, o como que no. Como que regular. Ya. Y creo que esos muros paran más gente que cualquier otro. Seguramente. La verdad es que nosotros no... Sí. Para que no paren en Marruecos, sino que paren en Mali y en Níger. No, pero habla del muro, dices del muro verde. Es un muro más bonito y más... desarrollado. Sí. Hace que te quede tu país. Claro. Y sobre todo, y otra cuestión era precisamente cómo se ve ahí. En otros países sé que los cooperantes tienen problemas porque la gente, los locales, los reconocen como provenientes de los países que le están provocando los problemas. Claro. En muchos casos incluso provenientes de países que son los que están vendiendo la arma a los que están provocando los conflictos en sus países. Sí. Sí. Bueno, en cuanto al muro verde, yo no te puedo dar respuesta. La verdad es que en nuestra organización no tenemos demasiada información ni tampoco estamos como incidiendo en esa... Sí que es verdad que no hay información porque no se está avanzando todo lo rápido que se querría con esto. Y la situación es la realidad que se vive en esos países, de crisis política, de crisis de guerras, de crisis social, económica, y es lo que está impidiendo que se avance. De hecho, antes lo miraba en noticias por ver si había más información, sobre todo lo poco que hay está en inglés, y hay muy pocas noticias recientes. Te tienes que remontar casi 3 años para ver cuando esto empezó a moverse y aún no se ha hecho nada remarcable. Bueno, sabéis que a nivel europeo existe el Pacto Verde, que hay un montón de propósitos, pero bueno... Ahora yo creo que la política migratoria de la Unión Europea va por otro lado, la verdad es que va por otro lado. Entonces, bueno, más en contener, ¿no? en pagar a los países para que retengan bueno, toda la población migrante que pueda, se queden ahí. Pero bueno, la verdad es que me parece interesante, que habría que averiguar a ver en qué está esto. Y... claro, ese también es un reto, ¿eh? El tema de cómo nos ven a las personas, a los europeitos que vamos de las organizaciones que vamos a trabajar allá. Bueno, yo creo que ahí, claro, en nuestra organización es verdad que ya es una cuestión de tiempo y un poco de trayectoria y de hacer... Bueno, cuando llegas allí generalmente no eres demasiado bien acogido, es cierto. Es cierto, en determinados países más, en otros menos, pero sí, esto pasa. Es un trabajo que hacemos los equipos cuando vamos a trabajar allí. Sabemos que la acogida no va a ser de entrada así con los brazos abiertos. Pero bueno, hay estrategias para precisamente, ¿no? esta manera de trabajar desde la horizontalidad, desde, bueno, ¿no? trasladar esta idea de que, bueno, estoy aquí un poco a acompañarte si me necesitas,
pero ahí nos quedamos. Ese es un poco el enfoque de trabajo nuestro. Y yo creo que lo compartimos la mayoría de las organizaciones, ¿eh? Sí. Sí, era por si... la pregunta de si trabajáis con, imagino que sí, con contrapartes locales allí. Eso es. De hecho, esa es una de las estrategias. Serían las organizaciones locales. Eso es. Que se hacen cargo de parte del proyecto. Eso es. Y si... No sé si tenéis... No sé si... hasta qué punto puede ser pública esta información, imagino que sí. Que si tenéis por ahí, que a lo mejor no, los datos de los nombres de las organizaciones. Ahora mismo aquí no, pero sí, claro que son organizaciones establecidas legalmente en el país y... Sí. Ahora mismo no lo tenemos aquí, pero sí. De hecho, esa es la estrategia de trabajo de MPDEL y de la mayoría de las organizaciones que trabajan en lo llamado cooperación al desarrollo. Es contar siempre con organizaciones contrapartes o organizaciones locales en el terreno que realmente son las que, digamos, desarrollan o ejecutan los proyectos con el acompañamiento de nuestro equipo en terreno, pero digamos que la carta de presentación, la cara visible debe ser la organización local. De hecho, para acceder a la población, muchas veces necesitamos ir acompañados de los equipos locales, de las organizaciones locales, ¿no? De las contrapartes, que son las que nos hacen un poco la presentación. Si no somos, pues eso, forasteros que llegamos a seguir colonizando, básicamente. En muchos países, no en todos, ¿no? Pero sí seguimos arrastrando un poco eso. Bueno, ¿algún comentario, pregunta más? No sé, esperamos, os animamos yo creo que Melilla, bueno, primero estamos como muy emocionados de visitar Melilla, emocionadas, porque para los tres es la primera vez que venimos a Melilla y es una ciudad muy interesante, de verdad bueno, es verdad que Yunaida nos ha hecho como un tour interesantísimo y la verdad es que nos faltan días, yo creo, ¿no? para conocerlo mejor, pero supongo que claro, desde el otro lado, los que ya estáis viviendo aquí de toda la vida, decís, bueno, no tan interesante, pero sí, yo creo que hay muchas cosas por hacer, seguro muchas cosas ya hechas y hechas muy bien, pero bueno, desde las organizaciones, jolín, tenéis tantas cosas interesantes y bonitas por hacer. No sé, yo es que a mí me gusta mucho este trabajo, y mira que es un trabajo agotador y siempre estamos superados de tareas, pero yo creo que merece la pena por un pequeño cambio que consigamos, ¿no? Entonces, bueno, os animamos a que sigáis en ello. Y sobre todo que nos conectemos, que sigamos conectadas como en espacios como estos y a la hora de proponer acciones. Al final es lo que tenemos que hacer y bueno, yo creo que cada uno en su especialidad para que nos arropemos. Bueno, con los ecologistas sí que hemos hecho alguna cosita, que José ha estado le invitamos a una... Bueno, era todo muy online, es verdad, es que nos pilló como en la pandemia y fue así como todo muy online, pero bueno, ahora ya que nos podemos ver las caras así y tocarnos, pues a ver si podemos hacer más cosas juntos o encontrarnos en algún otro espacio. Así que nada, que nos invitéis a venir más veces. Bueno, muchas gracias a vosotras.